Hola a todos, soy Antonio Guerrero, profesor de la asignatura de programación en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá. Aquí os traigo hoy el vídeo correspondiente a mi clase del tema 11, titulado Estructuras dinámicas. Empieza aquí el último bloque temático de la asignatura con 3 temas dedicados a estructuras dinámicas que son formas avanzadas de guardar información en la memoria. En este tema 11 os voy a explicar un tipo de estas estructuras dinámicas que son las listas enlazadas y veremos todas las diversas operaciones que se pueden hacer con las listas. ¿Vale? Venga, pues vamos con el vídeo. Bien. Como conceptos generales, os contar que las estructuras dinámicas son otra manera de guardar datos en la memoria. Son variables de memoria cuyo tamaño va creciendo a lo largo de la ejecución del programa conforme van llegando datos nuevos por la entrada, ¿no? Son variables que están formadas por sucesivos elementos en la memoria conectados mediante punteros. Va a existir un puntero principal externo que apunta al comienzo de la cadena de elementos que se organiza de esta manera. Cada elemento se va a crear con asignación dinámica de memoria, con la típica función malloc. De manera que hay que acordarse, antes de terminar el programa, de eliminar todos esos elementos con la función free para evitar el riesgo de que se puedan generar lagunas de memoria. En este tema, en general, vamos a estudiar, en este tema 11, vamos a ver las listas lineales, que es el primero de los tipos más genéricos, estructuras dinámicas, y en el tema siguiente, el tema 12, veremos tipos especiales, especialmente útiles, estructuras dinámicas, como son las pilas, las colas, las listas doblemente enlazadas y listas circulares. Y ya en el tema 13 hablaremos de un último tipo de estructuras dinámicas muy interesante, que son los árboles binarios. El aspecto que tiene una lista enlazada, una lista lineal, como la que vamos a estudiar hoy, es este. Os lo pongo aquí como anticipo para que entendáis lo que vamos a fabricar, ¿no? Es una cadena de elementos creados con la función malloc. Lo podemos llamar elementos o lo podemos llamar nodos también, en cuyo interior pues hay una serie de datos numéricos, los que a nosotros nos interesen, y unos punteros que los conectan. Este es el puntero maestro, que voy a llamar lista, que se encarga de apuntar al primer elemento de la lista. Bien, vamos a ver siguientes datos generales antes de ponernos a ver cómo se programa en el lenguaje C este tipo de almacenamiento. Bien, pues lo primero que vamos a empezar son con las llamadas listas lineales, que están formadas por variables de tipo struct. Cada uno de esos nodos o elementos que habéis visto en el dibujo es una variable de tipo struct, que sabéis que puede contener todos los campos de datos que necesitéis, de todo tipo, datos enteros, float, dobles, cadenas de caracteres, incluso arrays. ¿Vale? Y además de esos campos de datos, cada elemento de estos, cada nodo va a tener un puntero que apuntará al siguiente elemento de la cadena, de manera que van a estar todos conectados uno detrás de otro. El último elemento de la cadena va a contener un valor null en dicho puntero siguiente, ¿vale? Indicando que ya no existe ningún nuevo elemento siguiente. Lo tenéis aquí, ¿veis? En este ejercicio que vamos a programar en breve, proponemos que los campos internos de estas variables truth sean num1, num2 y un puntero llamado siguiente. Y cuando ese puntero vale null, significa que ya no tiene ningún elemento siguiente y es el último de la lista. ¿Vale? Bien. Dice, existirá un puntero externo que apuntará en todo momento al primer elemento de la cadena. Sí, es ese que hemos llamado lista en nuestro dibujo. Si cada elemento tiene un único puntero
que apunta al siguiente elemento de la cadena, hablamos de una lista simplemente enlazada. Es a lo que nos vamos a dedicar en esta clase de hoy. Pero podemos complicar un poquito más la idea, y si cada elemento tiene dos punteros, uno que sepa apuntar al elemento siguiente y otro que sepa apuntar al elemento anterior, entonces estamos en presencia de una lista doblemente enlazada, y de ella hablaremos en el siguiente tema. El problema que tienen las listas simplemente enlazadas es que la podemos explorar de forma secuencial únicamente en una dirección, pues de izquierda a derecha, según el dibujo que os he mostrado. Sin embargo, las doblemente enlazadas me va a permitir moverme hacia adelante o hacia detrás en la lista, porque tengo dos punteros, uno hacia adelante y otro hacia detrás. Muy bien, pues vistos estos conceptos generales, vamos a ver cómo creamos la primera lista lineal simplemente enlazada. Aquí. Bien, voy a comentaros en detalle este código fuente para creación de una lista lineal, ¿sí? Como la que habéis visto en el dibujo, básicamente. Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer es decidir qué campos queremos guardar o necesitamos guardar en cada uno de los nodos, de los elementos de la lista. Aquí se propone que haya simplemente dos campos, uno entero llamado num1 y otro float llamado num2. Y además de esos campos de datos, nuestra variable de tipo struct tiene que contener un puntero a struct s, al mismo tipo que estamos definiendo. Eso lo consiente en el lenguaje C. Y a ese puntero lo vamos a llamar siguiente. Bien, este nombre que tenéis aquí, elemento, es el nombre del tipo de dato, no es una variable, es un nombre de tipo. Es un sinónimo de struct s, sinónimo creado gracias a la sentencia typedef. Pues el elemento es el tipo del dato del nodo de nuestra lista. En este ejercicio se declara como global el puntero llamado lista, que es el que sirve para apuntar al primer elemento de la lista. Lo hemos declarado global para facilitar el entendimiento mejor del código fuente para crear la lista. Y además lo vamos a inicializar a null, indicando que de momento la lista está vacía. ¿Okay? Muy bien, estas son las declaraciones prototipo de las tres funciones de usuario que hemos necesitado en este ejercicio. Y ya por fin entramos a la función main. Bien, y lo que va a hacer la función main es simplemente pedirnos por teclado, mediante un bucle, parejas de datos. Un dato para el campo num1, un dato entero, un dato float para el campo num2, y una vez la pareja de datos, la insertamos en nuestra lista lineal. ¿Vale? Muy bien, pues para hacer esa tarea, la función main requiere dos variables internas de ayuda auxiliares, n1 para tomar el campo num1 desde el teclado y n2 para tomar el campo num2. Y ahora empezamos, dialogamos con el usuario del programa. Introduzca los datos n1 y n2 y para terminar, la propuesta que tenemos es que teclee la palabra fin. Teclea fin y enter y eso va a significar, pues ya no debemos seguir introduciendo más. Ahora veremos cómo programamos esto. Y nos metemos en un bucle. Hay muchas maneras de montar este bucle. Yo propongo esta bien sencilla, while 1. 1 es una condición que desde el punto de vista lógico es siempre cierta. Así que parece que he montado un bucle infinito. Pero de un bucle infinito como este se sale cuando sea necesario con una sentencia break, cuando se cumplan ciertas condiciones de escape del bucle. Ahora veremos, ¿vale? Bien, pues entramos en nuestro bucle while 1 y le pedimos al usuario, dame el dato n1. Y aquí lo leemos. Con scanf, como va a ser un dato de tipo entero, int, lo tomamos con el especificador por %d y lo guardamos en la variable n1. Y recordad que scanf necesita que le paséis esa variable por referencia, es decir, con el ampersand delante. Bien, yo introduciré un numerito, por ejemplo, el 30. ¿Vale? Bien, y ahora este if, ¿qué significa? Este distinto de 1, ¿qué significa? Pues este if hace uso del valor que devuelve como resultado la función scanf.
Scanf, una vez hecha su tarea de introducir el dato que hemos tecleado en la variable n1, devuelve hacia afuera un número de resultado. Y ese número es la cantidad de datos que han sido correctamente tecleados por el usuario y aceptados por Scanf. Por ejemplo, si yo tecleo un número 30, que es un número correcto, entero, pues Scanf me devuelve el número 1, indicando un dato ha sido bien leído. Sin embargo, si yo tecleo una palabra que no es un número, por ejemplo, hola, adiós, o por ejemplo, fin, es una palabra que no es un número entero, entonces Scanf no lo acepta como dato numérico bueno y va a devolver un número 0, significando 0 datos correctamente leídos. Pues yo voy a aprovechar ese dato que devuelve Scanf. Y si lo que devuelve Scanf es distinto del 1 que yo quiero, es porque has tecleado una palabra, por ejemplo, fin, ¿vale? Y entonces break me expulsa del bucle. Pues esa es la estrategia que se sigue aquí para abandonar el bucle. Que teclees, en principio, cualquier palabra bastaría, aunque aquí se propone que teclees la palabra fin. Pero cualquier palabra que no sea un número sirve. Bueno, pues ya tengo mi primer numerito guardado en N1. Y ahora me pide el bucle el segundo dato, el N, el de tipo float. Con scanf, ahora como es float usamos %f y guardamos el resultado en la variable n2. Y preguntamos lo mismo. Si scanf devuelve un número distinto de 1, significa break, significa que he pulsado o escrito fin, por ejemplo, y me voy del bucle. Bueno, pues supongamos que yo introduzco otros números correctos. Bueno, pues ahora toca hacer la inserción de esa pareja de numeritos, n1 y n2, en mi lista lineal. Y de eso se va a encargar la función insertar, a la que voy a entrar ahora mismo. Después, una vez insertado, me engancha la llave del fin del bucle while, que me lleva de vuelta aquí arriba al while, y como esa condición sigue siendo cierta, pues voy a volver a entrar y a pedir otra pareja de números, y otra vez los inserto, y otra vez vuelvo a entrar, y así, vuelta tras vuelta tras vuelta, hasta que por fin escriba fin y enter en el teclado. Entonces el bucle terminará. ¿Vale? Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Vamos a simular la llamada a la función insertar. Sabéis que al llamar a una función desde main se produce un salto a la cabecera de esa función. Y me van a surgir dos variables locales, n1 y n2. Por cierto, también se llaman igual que las de main, pero no son las mismas variables. Son copias. ¿Vale? Esta n1 copia el valor n1 que le he pasado en main, el número 30, por ejemplo, y esta n2 copia el número n2 que le he pasado en main. Ya los tengo aquí, la pareja de datos que quiero insertar. ¿Vale? Voy a pintar hasta aquí lo que tenemos hasta ahora en mi dibujo. Un momento. Bien, tenemos lo siguiente. Un puntero lista global. Declarado y inicializado a valor null, indicando que todavía no hay ninguna lista. ¿Vale? Cuando hemos entrado a la función esta de insertar, han nacido dos variables. Una n1, pongamos que tiene un valor 30, he tecleado el número 30, y una variable n2, que pongamos que he tecleado el 9.4, por poner algo, ¿vale? 9. Hasta aquí hemos llegado. Vuelvo al código fuente. Aquí. Estoy aquí en la cabecera de insertar. Bueno, pues para hacer la inserción de un elemento de este tipo en una lista, y en general para hacer cualquier tarea que ahora os voy a enseñar con las listas, siempre vamos a necesitar declarar un puntero de ayuda dentro de la función. Lo voy a llamar Q. Es un puntero a elemento. Y veis que el tipo de elemento es este del nodo. ¿Vale?
Bueno, pues declaro un puntero Q y además, una vez declarado, lo inicializo con lo que me devuelva una llamada a la función malloc a la que le pido que me reserve un pedazo de memoria tan grande como el tamaño de un elemento. Así que malloc viene, busca una zona de memoria libre de ese tamaño y la reserva, devuelve la dirección de memoria donde está y la voy a guardar en Q. ¿Vale? Venga, lo voy a pintar esto. Declaro un puntero Q, lo voy a pintar aquí. Y voy a llamar a malloc. Malloc me reserva en algún sitio libre de la memoria uno de estos nodos o elementos de mi lista, principio vacío. Malloc devuelve la dirección de memoria donde lo ha creado y la guardo en Q. Eso es lo que he hecho con esa instrucción que habéis visto aquí. ¿Vale? Todo esto. Declaro el puntero Q y lo inicializo. Por cierto, no he echado una cuenta de cuál es el size of, el tamaño de un elemento. Por curiosidad lo voy a hacer. El tamaño de un elemento, veis que consta de 4 campos. El primer campo es un entero, ocupa 4 bytes. El segundo dato es un float, otros 4, y lo siguiente es un puntero. Y estamos suponiendo en esta asignatura que usamos punteros de formato corto, de 4 bytes, no de 8. Así que otros 4 bytes. En total, 12 bytes ocupa en memoria uno de estos elementos. Bueno, pues continuamos. Ya he llamado a malloc, he creado el elemento vacío en mi memoria. Este if q igual que null, supongo que recordáis, es típico después de llamar a la función malloc, averiguar si ha tenido éxito. Porque si malloc no encuentra memoria libre suficiente, devuelve un null. Y entonces no podemos hacer nada. Si resulta que estoy sin memoria, informo al usuario del programa y termino la función insertar. Sin insertar nada porque estoy con la memoria llena. ¿Vale? Bien, no es mi caso. Pues ahora procedemos a rellenar adecuadamente los 3 campos que tiene vacíos el nuevo elemento que acabo de crear. De momento vamos a rellenar los 2 campos de datos que tiene ese elemento nuevo. Recordad que el campo primero se llama num1 y está siendo apuntado por el puntero q. Así que para acceder a ese campo la sintaxis es q, flecha, recordad el operador flecha en este ejercicio, en este tema es esencial. Sabéis que es la manera de acceder a un campo de una estructura a partir de un puntero. ¿Vale? Bueno, q flecha num1 igual a una copia de esta variable n1, el primer dato que hemos recibido. Y en q flecha num2 meto una copia de n2. Lo voy a pintar. Fijaros qué fácil es seguir esto en el dibujo. Q flecha num1, que es el primero de los campos, igual a n1, que es el primer argumento que recibí en la función, 30. Ahora, Q flecha num2 igual a n2, pues aquí viene el 9.4. Muy bien, ya solamente me falta rellenar el campo de puntero. El puntero se llama siguiente. Vamos a ver qué hacemos con él. Aquí está. Esta es la manera. Q flecha siguiente igual a lista. ¿Vale? Veamos qué significa esto en el dibujo. Q flecha siguiente, este puntero, igual a lo que tiene lista en este momento. Y fijaros que lista tiene un nulo, así que aquí copio un null. Correcto, porque este va a ser el último elemento, es el último elemento de la lista y no tiene ninguno por detrás. Así que tiene que tener ahí un null. Casi está hecho, pero solamente me falta un detalle. Y es que no puedo permitir que el puntero maestro lista siga apuntando a la nada. Tengo que conseguir que apunte a la nueva cabecera de mi lista, que es este único elemento que tenemos aquí. Bueno, pues eso se consigue con la última instrucción, estas 4 que hay. Lista igual a Q. Veamos cómo se traduce esto a dibujo. Mete en lista una copia de Q. Y como Q está apuntando a este nuevo elemento, ¿vale? Pues lista pasa a apuntar a este nuevo elemento. ¿De acuerdo?
Bueno, pues prácticamente ya está. ¿Qué va a suceder ahora? Va a suceder que la función insertar termina, hemos hecho la inserción, y al terminar, todas sus tres variables locales van a desaparecer. La n1 interna, la n2 interna y el puntero q. Así que entended que cuando la función termina su ejecución, este q desaparece y esta n1 y n2 también desaparecen. ¿Vale? Volvamos entonces al programa principal. Después de terminar esta llamada a la función, salto de vuelta a la función main, a la instrucción siguiente, a la llamada. Y la instrucción siguiente es la llave de cierre del bucle while. Así que vuelvo otra vez arriba del bucle while y vuelvo a pedir otros dos datos. La variable n1 de main y la variable n2 de main. Suponed que los nuevos datos son 9 y el 7.2, por poner algo. ¿Vale? Y voy a llamar de nuevo a la función insertar. Lo voy a simular una segunda vez. ¿Vale? Entro a la cabecera. Vuelven a surgir otra n1 y otra n2 de valores 7, 9 y 7.2. Voy a pintarlo hasta ahora. Estas no están aquí. ¿Vale? Vuelve a aparecer otra n1 y por ejemplo voy a suponer que es un 9 lo que he tecleado y una n2 nueva y supongamos que introduzco 7.2. Vale, entro a la función. De nuevo declaro y creo en la memoria un nuevo puntero auxiliar llamado q y llamo a malloc para que me cree de nuevo, me busque y me reserve otro elemento en la memoria. Y la dirección que me devuelva malloc la guardo en este q. Veamos qué significa. Vuelve a surgir otro puntero q, pero ahora, claro está, no está apuntando a ninguna parte. Es un puntero vacío. Esta flecha ya está aquí, la borro para que no nos cause confusión. Nace, digo, un puntero q y llamamos a la función malloc. Malloc entonces me reserva una nueva zona de memoria, la voy a pintar. Otro nuevo elemento con sus tres campos. Y el nuevo elemento es apuntado por este nuevo q que ha nacido en la memoria. Ahí está la cosa. Venga, vamos a ver ahora cómo trabaja esa inserción, porque daros cuenta que ahora necesito que este puntero del nuevo elemento que ha nacido aquí apunte al que ya teníamos. Eso es una novedad. Vamos a ver cómo se consigue. Primero, ¿qué hace el código del programa? Aparte de verificar de que no me he quedado sin memoria, es rellenar los dos campos de datos. Mete en q flecha num1 una copia de tu nuevo n1 y en q flecha num2 una copia de n2. Venga, lo pinto rápido. Mete en q flecha num1, que es este primer campo, una copia de mi nuevo n1, que es un 9. Y en q flecha num2 una copia de n2, que es un 7.2. Estos son los datos al azar que he tecleado, ¿vale? Y ahora el juego de los punteros. Dice q flecha siguiente igual a lista. Vamos a traducirlo eso al dibujo. Q flecha siguiente igual a lo que tiene lista. Y mirad que lista está apuntando al último elemento que habíamos introducido. Pues justo eso es lo que quiero. Aquí, en este puntero, me copia una conexión al 30. Ya están enlazados los dos elementos. Pero ahora me falta un detalle. Es hacer que el puntero lista siempre tiene que apuntar a la cabecera de la lista, al primer elemento que está en ella. Así que tengo que hacer que lista valga igual a q. Necesito una instrucción que diga lista igual a q. ¿Verdad que sí? Justamente es la que hay aquí. Lista igual a q. Y con eso consigo la inserción completa
de mi nuevo elemento. Lista pasa a apuntar aquí. ¿Vale? Y entended que esta conexión que había antes ya no está. ¿De acuerdo? No la voy a borrar porque me lleva un rato borrarla. Bueno, pues así una y otra vez vais a ir entrando en el bucle e introduciendo nuevos nodos por teclado e insertándolos, fijaros, por la izquierda. Estoy insertando los nuevos elementos, estoy pintándolo aquí, por la izquierda, por el comienzo de la lista. ¿Vale? Así que una tercera inserción, si yo la realizara con mi bucle de main, insertaría el nuevo elemento aquí, por la izquierda, conseguiría que este elemento apuntara a este de acá, igual que ha sucedido hace un momento. Aquí metería los nuevos valores que hubiera yo tecleado, pongamos 22 y 5.6. Y finalmente conseguiría que mi puntero lista apuntara a esta cabecera. Veis que el puntero lista va siempre apuntando al último elemento que llega. Con la ayuda de un punterito auxiliar Q, que siempre van haciendo de cero y va apuntando al último elemento que llega. Por supuesto que en esta tercera entrada del bucle, puntero Q habría estado apuntando a este nuevo dato. Siempre el Q va apuntando al último dato que se introduce. Muy bien. Total, que cuando esto termina, imaginad que todo lo que apunta a Q no existe. El puntero lista está apuntando al comienzo de la lista. Todas estas flechas de aquí, antiguas, ya no están. ¿Okay? Así que de esta manera podéis hacer crecer la lista indefinidamente. Y además de una forma muy eficiente, porque va a usar cualquier elemento, cualquier hueco libre que haya en la memoria para alojar estos nuevos nodos. Hace un buen uso de la memoria. Muy esencial. Estos nodos no están consecutivos en la memoria, no es un array. En un array sí que están los elementos del array de forma consecutiva, lo sabéis. Pero en una lista enlazada no. ¿Vale? Está cada cual en una zona distinta de la memoria. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Veamos entonces, terminemos con el programa. Suponer que ya a la tercera, no, a la cuarta vuelta ya me canso, ya no quiero meter más datos. Y entonces con este scanf tecleo fin. Al teclear fin, scanf devuelve un 0, 0 datos leídos correctamente, 0 es distinto de 1, eso es cierto, y el break me expulsa de nuevo. Y ahora vamos a rematar la cuestión. ¿Qué hacemos con esta lista que tenemos creada en la memoria? Pues, ¿qué tal si la imprimimos? Vamos a imprimir todos sus datos por la pantalla para confirmar que están ahí. De esa tarea se va a encargar la función imprimir. Os la muestro aquí abajo, bastante sencillita. Básicamente lo que va a hacer la función imprimir es lo siguiente. Primero os lo voy a comentar sobre mi dibujo. Voy a partir de otro dibujo menos enmarañado de flechas, por ejemplo, de este. Imaginad que esta es la lista que hemos creado con 4 elementos. Bien, pues para imprimir estos datos hay que empezar, con la ayuda de algún puntero auxiliar, hay que empezar por el primer elemento, el que está siendo apuntado por lista. Y ese es el primero que se va a imprimir. Y después, con la ayuda de ese puntero auxiliar, haremos que ese puntero auxiliar pase a apuntar al siguiente después del 17, aquí. Y lo imprimiremos. Y otra vez haremos una instrucción para que el puntero auxiliar pase a apuntar a su siguiente. Pasaremos al 9 y lo imprimiremos. ¿Vale? 9 y su pareja. Así, uno tras otro iremos pasando al siguiente, ¿hasta cuándo? Hasta que nos topemos con este null final. Cuando ese puntero auxiliar que vamos a habilitar aquí valga null, he llegado al final de la lista y ya no tengo que seguir imprimiendo más. Por cierto, que al hacer las cosas, el recorrido de esta manera, va a resultar, esto es importante,
que los datos van a salir impresos en la pantalla en el orden contrario al que los tecleé. Si recordáis, en el proceso este de creación de la lista que hemos hecho hace unos minutos, el primer dato que tecleamos era el 30, ¿verdad? Se quedó aquí al final de la lista. Luego vino y tecleamos el 9, y luego tecleamos el 22, después el 17. Bueno, pues a la hora de recorrer la lista, me van a salir en el orden contrario. 17, 22, 9 y 30. ¿Por qué? Porque he creado esta lista insertando los nuevos elementos por la izquierda, es decir, insertándolos por el comienzo de la lista. Si ese comportamiento no os gusta, ahora en breve os voy a enseñar que existe otra manera de insertar los datos en una lista, y es insertarlos por la derecha, de los que ya hay, o sea, insertarlos por el final. Si insertamos los nuevos elementos por el final, conseguiremos que luego, al recorrerlos para imprimirlos, salgan impresos en el mismo orden en que los tecleamos. Así que será cuestión vuestra decisión, la manera que queréis insertar los nuevos datos, bien por la izquierda o bien por la derecha, dependiendo de cómo queráis que el recorrido se produzca. Bueno, pues vamos a, una vez visto este preliminar, vamos a ver cómo se traduce esto a código fuente en lenguaje C. Función imprimir, ¿verdad? La llamamos desde la función main, saltamos a esta cabecera. Fijaros que esta función no necesita ningún argumento de entrada, voy ahí y no devuelve ningún resultado. Perfectamente aceptable. Bueno, pues esta función necesita para realizar su tarea de nuevo, como pasó antes, un puntero auxiliar, un puntero de ayuda. En estos apuntes solemos llamarlos Q, a este puntero de ayuda. Declaramos un puntero de ayuda y lo inicializamos con lo que valga lista. Con lo cual esto significa lo siguiente, que nace aquí un puntero Q de ayuda y inicialmente copiamos en él lo que tiene lista. Y como lista apunta al nodo 17, Q empieza apuntando al nodo 17. ¿Vale? Ahí está la cosa. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues nos vamos a meter en un bucle, porque tenemos que dar unas cuantas vueltas para ir visitando cada nodo. Aquí está. Mirad, os presento al típico bucle de exploración secuencial de una lista enlazada. Lo vamos a usar muchas veces. Mientras Q sea distinto de null. Este null va a ser este puntero null final que hay aquí, ¿vale? Pues mientras Q sea distinto de este null, procede a hacer cosas con el dato al que está apuntando Q. Y lo que va a hacer este printf es imprimir en pantalla n1 igual a, y este %d se alimenta de Q flecha num1, o sea, al campo num1 que está siendo apuntado ahora por Q, que era un 17. Y imprimir en pantalla n es igual a y en modo %g voy a imprimir Q flecha num2. Mirad en el dibujo qué es Q flecha num1, que es este 17, y qué es Q flecha num2, que es este 3.1. Así que vamos a imprimir los datos que están siendo apuntados por. Pero ahora viene la instrucción principal de este bucle. ¿Cómo hacer que el puntero Q salte y pase a apuntar al segundo, al siguiente elemento de la lista? Bueno, pues fácil. Yo tengo la dirección del siguiente elemento en este puntero. ¿Y cómo acceder a este puntero? Este puntero se llama Q flecha siguiente. Bueno, pues voy a meter en Q una copia de Q flecha siguiente. Con lo cual Q pasará a apuntar al 22, porque estaré copiando en este Q una copia de este punterito que hay. Justo esa es la instrucción que veis en el programa. A ver dónde estábamos. Aquí, Q igual a Q flecha siguiente. ¿Lo veis? Esta es la otra instrucción estrella, principal, fundamental, en las listas enlazadas. ¿Cómo hacer que el puntero Q pase a apuntar al siguiente? La instrucción es Q igual a Q siguiente. Y conseguiré en el dibujo esto. Y esta ya
no está, ¿vale? Tacho así. Y ya está, vuelvo entonces a mi bucle que dirá while q distinto de null. ¿Recordáis que el bucle era while q distinto de null? Bueno, pues q si está apuntando a 22, de seguro que no es un null. Así que vuelvo otra vez a q distinto de null, a imprimir los datos apuntados por q, los dos campos, num1 y num2, y luego vuelvo a pasar al siguiente y así uno tras otro voy a hacer que mi puntero q vaya saltando de un elemento a su siguiente. Recordad la instrucción q igual a q flecha siguiente, esa es muy importante. Así que q me imprimirá el 22 y el 5,6, luego lo hago saltar, luego me imprimirá el 9 y el 7,2, otro salto, y luego el 30 y el 9,4. Y al final, ¿cómo va a terminar este bucle? Cuando esté q apuntando aquí, y hagamos esa instrucción que dice q igual a q flecha siguiente, mirad lo que tiene ahora q flecha siguiente. Este null. Así que este null termina por colarse en la variable q, que deja de apuntar ya a ninguno de estos sitios. Y por fin, cuando q vale null, se acabó el bucle. Y me he paseado por todo el array, por toda la lista, perdón. Muy bien. A ver, advertencia. Advertencia. No se os ocurra, en una lista lineal como esta, hacer lo que se suele hacer en los arrays para hacer que un puntero que estaba apuntando a un elemento de un array pase a apuntar a su siguiente. Si habéis manejado arrays, sabéis que cuando tenemos esa situación, un puntero que apunta a un elemento de un array y quiero que pase al siguiente, la instrucción habitual que hacemos es esta. Uno más. Con lo cual el puntero da un saltito y pasa a apuntar al siguiente elemento, ¿verdad que sí? Bueno, pues esto está prohibido hacerlo ahora aquí. Porque fijaros lo que pasaría si hacéis un q++ cuando, por ejemplo, este puntero q esté apuntando al 17. Y ahora se os ocurre hacer q++, ¿verdad? Bueno, pues lo que vais a hacer es que este puntero pase a apuntar a un hipotético elemento de un array que estuviera pegadito a continuación del 17. Pasaría a apuntar aquí, el puntero q. ¿Y ahí qué hay? Pues nada. No sabemos lo que hay. Porque, insisto, estos elementos de la lista no están consecutivos. Habéis hecho que el puntero q pase a apuntar a ningún sitio y habéis perdido el acceso a la lista. Así que, ojo, q++, aquí, descartado. ¿Vale? Eso solamente va con los arrays. En las listas lineales es q igual a q flecha siguiente. Tomad buena nota de eso. Vale. Y ahora vayamos a la parte final del programa, que es la de borrado. ¿Cómo puedo, antes de acabar el programa, borrar todos los elementos de mi lista? Pues eso lo vamos a hacer con otra función de ayuda. Aquí está, la de borrar un elemento, una lista, perdón, pues que también requiere la ayuda de un puntero auxiliar. Y en principio, como siempre, vamos a empezar apuntando a lista y vamos a hacer que vaya saltando en lista de un elemento a su siguiente y borrando los elementos desde el principio. Borraremos primero el primer elemento de la lista, luego el segundo, luego el tercero, así hasta que se acabe la lista. En un orden adecuado, estas instrucciones. Os lo voy a enseñar cómo trabajar. ¿Vale? Pues venga, imaginad que salto esta cabecera, declaro un puntero de ayuda q y apunta a, se copia en él un valor de lista. ¿Vale? Pues venga, lo voy a pintar. Voy a suponer de nuevo que tengo esta lista y la quiero borrar. ¿Vale? Pues voy a necesitar un puntero auxiliar q
Aquí está. Lo inicializó a lista. Aquí lo tengo. ¿Va? Y ahora hay que hacer los siguientes pasos. Vamos a ver el programa lo que dice. Mientras Q sea distinto de null, fijaros, este es el mismo bucle que vimos antes. Mientras la lista no se me haya acabado, lo primero, haz que el puntero maestro lista salte y pase a apuntar a su siguiente. Lista igual a lista flecha siguiente. Eso pintado significa lo siguiente. Fijaros que lista flecha siguiente es este puntero de aquí que está apuntando al nodo 22. Pero si meto ese puntero en lista, consigo que lista pase a apuntar al 22. Esto ya no está aquí. Vale. Una vez hecho eso, veis que el nodo 17 como que ha quedado ya desenganchado de mi lista. Ya lo puedo eliminar con una instrucción free. Free Q. ¿Lo veis ahí? Bueno, pues como Q está apuntando a este nodo 17, la sentencia free Q elimina el 17. Y ahora, para dejar las cosas preparadas para la siguiente vuelta de bucle, tengo que hacer que este Q pase a apuntar otra vez al sitio donde está apuntando lista. Pase a apuntar al 22 para que luego podamos repetir la misma con el 22. Y eso es una instrucción que dice justo Q igual a lista. ¿Lo veis aquí? Bueno, pues voy a poner Q igual a lista. Como lista está apuntando al 22, Q igual a lista hace esto. El Q pase a apuntar al 22. Esta conexión ya no está. Bueno, pues volvamos al bucle. While Q distinto de null. ¿Recordáis que el bucle era así? While Q distinto de null. Pues efectivamente Q, si está apuntando a mi 22, es distinto de null. Y volvamos a hacer las mismas tres instrucciones. Primero, lista igual a lista flecha siguiente. Esta lista pasa a apuntar al 9. Esto ya no está aquí. Ahora se me quedó desenganchado de la lista nodo 22. Segunda instrucción, free Q. Fuera el 22. Y finalmente, Q igual a lista. ¿Veis cómo trabaja esto de bien? ¿Vale? Y esto ya no está aquí. Siguiente vuelta de bucle. De nuevo, lista igual a lista flecha siguiente. Lista apunta al 30. Siguiente instrucción, free Q. Me cargo al 9. Y después Q igual a lista. Acá, esto ya está a punto de acabar. Y ahora diremos, lista igual a lista flecha siguiente, ¿verdad? Siempre estamos repitiendo lo mismo. Fijaros lo que tiene ahora lista flecha siguiente. Este null. Pues voy a copiar este null en lista. Ahí viene. Después diré free Q. El 30 se va. Y finalmente Q igual a lista. Y daros cuenta que lista tiene un null. Así que Q también termina valiendo null. Y ya con Q valiendo null, el bucle que decía while Q distinto de null se acabó. He conseguido de forma muy ordenadita borrar toda la lista. ¿Vale? Muy bien. Pues eso es todo este ejercicio. Y habéis aprendido con él a insertar elementos en una lista lineal, una lista enlazada, por la izquierda. Pero no es la única manera de insertar cosas en una lista lineal. Se puede hacer, una vez creada una lista lineal y la tenemos en la memoria con sus datos, ¿qué podemos hacer con ella? Pues un montón de cosas. Os voy a enseñar cuáles son. Por ejemplo, podemos insertar los nuevos elementos en otros lugares que no sean por la izquierda. Podemos insertarlos por la derecha o incluso en el medio, en algún sitio central intermedio de la lista. Se puede. ¿Vale? Eso nos interesa. También podemos
hacer, pues, buscar un determinado dato en la lista, ¿no? Para eso la tenemos en la memoria. Podemos buscar un dato determinado para ver cuáles son los campos asociados a ese dato. La búsqueda va a ser de tipo secuencial, desde el principio de la lista, elemento tras elemento, uno tras otro, hasta que demos con el que buscamos. Ahora os lo enseñaré. También se puede eliminar cualquier elemento de la lista si ya os estorba, si no queréis que siga estando en ella. Podemos eliminar elementos en cualquier momento. Otra cosa muy interesante, podemos ordenar ascendentemente los datos de nuestra lista. Los hemos recibido de forma desordenada, ¿vale? Los hemos almacenado en desorden y ahora queremos ordenarlos. Perfectamente, también se puede hacer. En el orden que queráis, ascendente o descendente. Y otra cosa también muy interesante es poder insertar los nuevos datos que me lleguen por el teclado ya de forma ordenada desde un comienzo. Podemos insertarlos en el sitio correcto de la lista, en el medio, al final o al principio, dependiendo del orden ascendente que queremos guardar. Todo eso cabe con este sistema de almacenamiento. Es bastante útil. Así que os voy a enseñar primero cómo insertar elementos en otros sitios diferentes de la lista. Vamos a ver. Va. Bien, pues, interesante. ¿Cómo insertar nuevos elementos al final de mi lista? Ya sabéis que lo que vamos a conseguir con eso es que luego se recorran los datos en el mismo orden en que los habéis tecleado y no en el orden inverso. Bien, pues para eso voy a suponer que parto de una... no, la voy a crear de cero. Vamos a crear de cero una lista añadiendo por la derecha. Se trata de que en lugar de en la función main, que era esta, en lugar de llamar a la función insertar, que es esta que tenéis aquí abajo, que inserta por la izquierda, o por el principio de la lista, en lugar de poner esto, vais a llamar a la función insertar fin, insertar al final, que recibe la misma pareja de datos N1 y N2 que queremos meter en la lista. ¿Vale? Pues venga, os voy a pintar cómo sucede eso. En situación de partida que tenemos, lo mismo de antes, tenemos un puntero lista aquí, global, se llama lista, y que en principio vale null, ¿sí? Y nos llega por el teclado un par de variables n1. Voy a suponer que mi primera vuelta de bucle es el mismo 30 que tecleé antes. Y una variable n2, que la cargo desde el teclado, con su valor de tipo float 9.4. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora entramos a la función insertar. Vamos a echar un vistazo. Insertar fin, perdón. Insertar al final. Bueno, pues esta tarea va a requerir dos punteros de ayuda. Dos punteros de ayuda. Uno P y otro Q. Puntero P va a ser buscador que me busca dónde está el último elemento de mi lista. Y el puntero Q es el típico que usamos para apuntar al nuevo elemento que voy a crear con mayor. La idea básica es la siguiente. Si yo tengo una lista ya creada de esta manera y quiero insertar un nuevo elemento por la derecha, aquí, lo primero que voy a hacer es buscar cuál es el último elemento de mi lista. Y eso lo voy a hacer con la ayuda del puntero P. P va a empezar a buscar desde el comienzo. Mira el primero, mira el segundo, mira el tercero, hasta que detecta al último elemento y ahí se para. ¿Cómo detectamos que es el último elemento? Pues muy fácil. El último elemento es el único que tiene el puntero siguiente a null. Así que vamos a hacer una búsqueda secuencial hasta que demos
con el elemento que tiene un null en su puntero siguiente. Y ahí se va a parar el puntero buscador P. Y una vez que sé dónde está el último, me va a resultar bastante fácil llamar a malloc, insertar un nuevo elemento por la derecha, por aquí, y conectar este puntero siguiente con el nuevo. Y de esa manera conseguiré añadir el nuevo elemento por la derecha. Pero os lo voy a pintar más en detalle. Aquí está. Primero, declaro un puntero de búsqueda, un puntero auxiliar P y un puntero Q cargado con lo que me devuelva malloc. Pues venga, lo voy a poner aquí. Un puntero P por aquí y un puntero Q por acá. Vale. Y además, una vez que tengo esos dos punteros, llamo a malloc que hemos quedado, ¿verdad? Pues voy a pintar que malloc me crea el nuevo elemento tal que aquí. Y queda apuntado por Q. ¿Vale? Bien. ¿Y ahora qué más hacemos? Este Q distinto de null es lo de falta de memoria, que no es mi caso. Bueno, pues primero, caso especial. Si resulta que el que estamos insertando ahora es el primerísimo elemento de la lista, este requiere un trato especial. Porque aquí no hay que hacer ninguna búsqueda del último elemento ni nada, porque aquí no hay ningún elemento. Pues me va a bastar con hacer que el puntero lista apunte al nuevo elemento que acabo de crear. Lista igual a Q, lo pinto rápidamente. Lista deja de valer este null. Lista igual a Q hace esto. Va bien. Y ahora hay que rellenar los datos vacíos que tenemos en este elemento, ¿verdad? Así que después de este if saltamos a después del else, saltamos después de esta llave y vamos a rellenar los dos campos. Q flecha num1 igual a n1, Q flecha num2 igual a n2 y Q flecha siguiente igual a fijo null, porque estamos insertando el último elemento de la lista y eso siempre va a tener un null. Pues venga, estas tres instrucciones son las siguientes. Q flecha num1 igual a n1, 30. Q flecha num2 igual a n2, 9.4. Y Q flecha siguiente igual a null. Correcto, porque este es el último elemento de mi lista. Y ya se terminó la inserción del primer elemento. Ahora vamos a ver qué pasa con la del segundo elemento. Muy bien, pues imaginad que de vuelta en main, la función main, vuelvo a captar por teclado otra nueva pareja de datos, n1 y n2, y vuelvo a llamar a la función insertar fin por segunda vez. ¿Ah? Bueno, pues venga, vuelve a aparecer otro puntero auxiliar, igual a lista, vuelvo a declarar otro puntero auxiliar Q y con él llamo a malloc. Voy a llegar hasta aquí. Surge P, declaración, surge Q y llama a malloc. Y ahora voy a pintar la inserción por la derecha. Este es su sitio correcto. Y Q apunta a este nuevo dato. ¿Vale? Este no está aquí. Q está apuntando acá. Bien. ¿Y ahora qué se hace? Pues primero, tengo que localizar cuál es el último elemento de mi lista. El que tiene un puntero null. De eso se va a encargar mi puntero P. Lo que pasa es que ahora la búsqueda es muy fácil. Tengo solamente un elemento y es el que tiene el null al final. Así que este movimiento de P no va a ser muy largo. Voy a ver qué es lo que hace el programa. Llamé a malloc. No hubo problema de falta de memoria.
Y ahora pregunto, ¿es lista igual que null? No, no lo es, porque ya tengo un elemento en lista. Así que salta else. ¿Va? Y este nos presenta el bucle que hace que el puntero P vaya saltando de un elemento al siguiente, mientras P, flecha siguiente, sea distinto de null. O sea que en cuanto D contiene elemento que tiene un null, en su puntero siguiente el bucle se acaba, se para. Y el puntero P termina justo apuntando a ese último elemento. Resulta que este bucle, en este caso el que estoy pintando, while P, flecha siguiente, distinto de null, no me va a dar ninguna vuelta. A ver, espera un momento, que me falta un detalle. Me falta este detalle, importante. El puntero auxiliar P estaba inicializado a lista. ¿Lo ves ahí, verdad? Así que voy a pintarlo. P se inicializa apuntando a lista. Así está la cosa. Le faltaba eso, claro. Bien. Y ahora entro en un bucle que dice while P flecha siguiente distinto de null. Fijaros aquí que P flecha siguiente es igual que null, así que la condición del bucle es falsa. No se mueve. El puntero P se queda apuntando a este último elemento, porque es el último. Y esa era su misión, la misión de este puntero P. Venga, sigamos. Una vez que ya he localizado el último elemento, ¿cómo lo conecto al nuevo que acabo de crear? Muy fácil. P flecha siguiente igual a Q, que Q está apuntando al nuevo elemento. Voy a pintar esa instrucción. P flecha siguiente igual a Q. P flecha siguiente igual al nuevo Q que hay aquí. Ya está, conexión conseguida. El nuevo elemento se ha enganchado a la lista por la derecha, ¿lo ves? Por el final. Y ahora ya me falta dar contenido a estos tres campos que están ahí vacíos. Voy a ver cómo. Sí, los tres siguientes. Q flecha num1 igual a n1, flecha num2 igual a n2, Q flecha siguiente igual a null. Lo pinto. Q flecha num1 igual al nuevo n1. Ahora tenemos una nueva pareja de datos n1. ¿Vale? Esta ya era la primera vez que introducimos. En la segunda vuelta de bucle tengo un nuevo n1 que vale pues el 9 que teníamos antes, 9. Y tengo una nueva variable n2 que hemos tecleado por teclado y le hemos puesto 7.2. Bueno, pues esos dos nuevos valores se meten aquí. 9, 7.2 y Q flecha siguiente igual a null. Fijo. Ahí está. Pues ya este es el último elemento de mi lista. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues una tercera, voy a simular, a pintar aquí una tercera inserción. Una tercera vuelta de bucle me va a conseguir que el nuevo elemento se cuelgue de nuevo por aquí, por la derecha. Luego, va a venir la búsqueda del elemento final de mi lista, gracias al puntero P. Mediante este bucle que hay aquí, os lo vuelvo a mostrar, que decía, mientras P flecha siguiente distinto de null, haz que P pase a apuntar a su siguiente. Bueno, pues en este caso sí que va a dar dos saltitos. Porque con P apuntando aquí, P flecha siguiente es distinto de null, así que habrá una primera instrucción que diga P igual a P flecha siguiente. Ya está, P apunta acá, a 9. Y por fin P dio con el que tiene null y ahí se va a parar P. ¿Vale? P empezó apuntando al comienzo de la lista, pero va saltando hacia adelante hasta que encuentre al último elemento de la lista. Esto ya no estaría aquí. Y ya con P apuntando aquí, la instrucción que dice P flecha siguiente igual a Q, se ejecuta. P flecha siguiente igual a Q. Ojo que Q está apuntando al nuevo elemento que he creado. Pintemos las cosas en el orden correcto. Q está apuntando al nuevo elemento y P flecha siguiente igual a Q hace esto. ¿Vale? Y ahora llega el trío de instrucciones que hay aquí al final para rellenar los campos vacíos del nuevo elemento que acaba de nacer.
Q flecha num1 igual a, pues al tercer dato que llegue. El tercer dato supongo que pueda ser, según lo pinté antes, un 22 y un 5.6, por poner algo. ¿Vale? N1, en la tercera vuelta de bucle, esto eran N1 y N2. Bueno, pues aquí vendrá el 22 y aquí vendrá 5.6 y Q flecha siguiente igual a null. Fijo. Perfecto. Bueno, pues ya veis cómo esta lista puede crecer indefinidamente hacia la derecha. Y lo bueno que tiene esta manera de insertar datos, aunque es un poco más compleja de programar, es que luego a la hora de recorrer los datos, desde el puntero lista en adelante, me van a salir en el mismo orden en que los tecleé. Recordáis que el primer dato que introduje fue un 30, luego un 9, luego un 22, pues en ese orden los recorro. ¿Vale? Muy bien. Pues esta es la función para añadir elementos por la derecha, por el final de la lista. Muy bien. Estas dos otras maneras que se proponen aquí no las voy a entrar a estudiar en detalle. Podéis mirarla vosotros, son fáciles de entender, pero son las que os permiten lo siguiente, que si ya tenéis una lista creada como esta y queréis insertar un elemento nuevo entre medias, pues eso se puede hacer. Se puede hacer. Fácil. Imaginad que queréis insertar un elemento nuevo después del 22. Aquí, entre medias, en este hueco. ¿Vale? Para ello tenéis que contar, claro, con que tenéis algún puntero que os está apuntando al 22, después del cual queréis insertar. Bien, ese es el puntero. Imaginad que tenéis un puntero P que apunta aquí al 22. Esto es lo que hace, a ver, esta función. Insertar siguiente. Necesita contar con que le paséis el puntero P que apunta al elemento después del cual queréis insertar algo nuevo. Y por supuesto también le tenéis que pasar los dos datos, N1 y N2, del nuevo nodo que queréis crear. Así que ya cuento con este puntero P. Venga, lo voy a pintar. Es fácil. Quiero insertar algo después del 22. Se me ofrece un puntero P, aquí, que apunta al 22. Bien, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues es bastante fácil. Necesitaré otro punterito auxiliar, el típico Q, para llamar a malloc, ¿verdad? Un puntero auxiliar Q. Y con él llamo a malloc para crearme un nuevo elemento. Y lo voy a pintar justo aquí, que es su sitio adecuado. ¿Vale? Y apunto con el puntero Q a este nuevo elemento. Así está la cosa. Vale, pues ahora es bastante fácil insertar este después del apuntado por P. Habría que hacer dos cosas. Conectar este elemento con este, ¿verdad? Y este con el siguiente. Pero claro, hay que hacer esas dos instrucciones en orden correcto. Porque fijaros, si lo primero que hago es decir P flecha siguiente igual a Q, para conectar este con este, mala cosa, porque habré perdido la dirección donde estaba el nodo 9. Y no podré conectar este con el nodo 9. Así que hay que hacerlo en el orden contrario. Primero voy a conectar este elemento con el 9, porque sé dónde está la dirección del 9, que está aquí en P flecha siguiente. Así que creo que la primera instrucción que habría que hacer sería Q flecha siguiente igual a P flecha siguiente. Y con eso conseguiré esta conexión. Ahí, ¿vale? Y una vez hecho eso, ya sí diré esta otra
conexión. Y la instrucción sería, mete en el puntero P flecha siguiente una copia de Q, que es donde está apuntando el nuevo nodo. P flecha siguiente igual a Q. Pues esto entraría aquí. Esta conexión ya no estaría. ¿Vale? Y fijaros, he insertado el nuevo elemento después del 22, sin romper la cadena. La cadena sigue. ¿Correcto? Y ya solamente me quedarían dos instrucciones más, que serían para rellenar estos dos campos. Que sería Q flecha num1 igual a lo que sea, a N1, y Q flecha num2 igual a N2. Voy a echarle un vistazo a mi código máquina, de fuente, a ver si no me he equivocado. Fijaros, llamo a malloc, lo apunto por Q. Aquí lo primero que hace es rellenar los dos campos del dato num1 y num2. Y aquí están las dos instrucciones que os dije y en el orden correcto. Q flecha siguiente igual a P flecha siguiente y luego P flecha siguiente igual a Q. Eso es justamente lo que os he pintado. ¿Vale? Y así podéis insertar un elemento después de uno dado. ¿Vale? Muy bien. Pero lo curioso es esto, que también podéis insertar un elemento nuevo antes de uno dado, antes de uno apuntado por el puntero P. Lo cual parecería en principio bastante difícil, ¿verdad? Lo voy a pintar. Imaginad que tengo el siguiente caso, que quiero insertar un nuevo elemento en esta lista misma antes del 30. ¿Vale? Antes. Entre el 9 y el 30. Antes. Pero sin embargo, el puntero que se me da es uno que apunta al 30. Aquí se me da un puntero P. Olvidaros ya del caso anterior. Olvidado. Tengo un puntero P que me apunta al 30 y yo quiero insertar uno antes, entre el 9 y el 30. Bueno, pues parece que tengo un problema insalvable porque para hacer esa inserción parece que yo tendría que poder acceder al nodo 9 para poder atacar a este punterito que tiene y poder hacer la conexión con el nuevo elemento que voy a insertar aquí, ¿verdad? Y eso no lo puedo hacer. Yo desde el puntero apuntado por P no tengo conexión con su anterior, solo con su siguiente. ¿Vale? Tendría conexión con el anterior si esto fuera una lista doblemente enlazada, pero no lo es. Entonces, nada, imposible, ¿verdad? Bueno, pues no es imposible, hay un truco para insertar un elemento antes de una dada. Y el truco es el siguiente. Vamos a insertar el elemento nuevo con mayor después del 30. Aquí, por su derecha. Eso sí que hemos visto que se puede hacer. ¿Vale? Voy a declarar un puntero de ayuda Q. Voy a llamar a malloc. Y el puntero Q va a apuntar al nuevo elemento. Aquí. Después. ¿Correcto? Y ahora fijaros el truco. Voy a copiar en bloque toda esta estructura del 30 con todos sus campos y sus punteros. En bloque la voy a copiar aquí. El 30 lo copio. El 9.4 y el null. Todos sus campos. ¿Cómo se puede hacer eso de una sola tacada? Pues de forma muy sencilla, con esta instrucción. Mete en lo apuntado por Q una copia de lo apuntado por P. Eso se puede hacer porque estamos en presencia de variables de tipo struct. ¿Vale? Entonces, el operador, el asterisco Q, hace referencia, apuntado por Q, hace referencia a todo el bloque con todos sus campos. Y el P hace referencia a todo el bloque apuntado por P. Así que con esta simple instrucción me he copiado todos los campos. No es necesario que lo hagáis campo a campo. Podríais haberlo hecho campo a campo, pero eso es más trabajoso. Con esta instrucción os lo traéis todo. ¿Vale? Bien, y una vez hecho eso, ¿qué tal si el nuevo número que yo quiero insertar lo meto donde antes estaba el 30? Y este puntero que tenía el 30 lo conecto con el nuevo.
Imaginad que el nuevo dato que yo quería insertar entre el 9 y el 30 era un 25, ¿vale? El dato 25. Bueno, pues una vez hecha esta jugada, voy a meter el dato 25 aquí en donde está apuntando por pin. Esto lo cambio y lo convierto en el 25 que yo quería insertar. Bien, y con una instrucción que dirá P flecha siguiente igual a Q, este null va a desaparecer de aquí y lo voy a conectar con el nuevo. Y fijaros, he conseguido en mi lista insertar el 25 antes del 30. Lo que pasa es que he tenido que mover de sitio en la memoria el nodo 30. Lo he cambiado de lugar, pero a mí eso no me importa. A mí no me importa en qué sitio de la memoria estén los elementos. Lo que me importa es el orden en que están conectados. Bueno, pues con este truquito tan curioso y los asteriscos y demás, pues he conseguido meter el 25 antes del 30. ¿Correcto? Bueno, pues eso es lo que está programado aquí, en este código fuente que tenéis aquí, insertar antes, ¿sabes?, del elemento apuntado por P. Y aquí tenéis esta instrucción, que es la instrucción más interesante de este algoritmo, que consigue copiar todo un bloque de un sitio a otro y moverlo de sitio. Bastante fácil. Muy bien, pues eso es diversas maneras que tenéis para insertar elementos nuevos en una lista lineal. Vale, vamos a pasar a la siguiente de las tareas más importantes. Buscar. Vamos a buscar un dato existente en nuestra lista. De esa tarea se va a encargar este programa para buscar una función de búsqueda. La voy a aplicar de nuevo sobre una lista nueva, como esta. Venga, imaginad que el programa os va a preguntar, os va a pedir que busquéis el nodo 9. ¿Dónde está el nodo 9? Cuyo campo num1 vale 9. Porque queréis que os diga cuál es su campo emparejado, su campo num2, 7.2. Bueno, pues ¿en qué va a consistir esa lista? Pues es bastante sencillo. De nuevo, me voy a ayudar de un puntero auxiliar. Aquí lo pintaré, que apunte de momento al comienzo de la lista. Y luego voy a ir haciendo que ese puntero auxiliar vaya saltando, P igual a P flecha siguiente, P igual a P flecha siguiente, hasta que encontremos al campo, al dato que buscamos. En ese momento mi puntero de búsqueda se parará y ya podré imprimir todos los campos que quiera de datos adicionales que hay en ese nodo. Eso es muy fácil de programar. Vamos a ver cómo lo hace este programa. Aquí está. El puntero de ayuda que utiliza aquí se llama Q y empieza apuntando al mismo sitio donde apunta lista. Lo voy a pintar ya. Partimos así. Un puntero Q empieza copiando a lista. ¿Vale? Ahora lo siguiente que hace el código fuente este es preguntarte, el usuario del programa, dame por favor el valor de N1 que buscas. Y con el scanf vosotros tecleáis el dato que estéis buscando y lo guardáis en esta variable num y la veo declarada aquí arriba. Y ahora tecleáis el 9. Estoy buscando el número 9. Así que tengo una variable num por aquí que tiene el campo dato 9, que es el que estoy buscando, como ejemplo, ¿vale? Aquí está. Bueno, pues este es el bucle de búsqueda. Así de fácil. Mientras este puntero de búsqueda Q sea distinto de null, que significaría que te has salido de la lista ya por el final, y el campo num1 que estáis mirando con el puntero Q sea distinto del que buscas, el 9, pues haz que el puntero Q salte a su siguiente. ¿Veis qué fácil? Mientras Q distinto de null y Q flecha num1, que es el campo que estás mirando ahora, sea distinto del buscado. Bueno, pues con este bucle va a suceder lo siguiente. El puntero Q va a ir avanzando
por todos los elementos de la lista mientras el dato num1 sea distinto del que buscas. Sea distinto de num 9. Cuando finalmente el puntero Q se posa sobre el 9, se acabó el bucle, la condición ya no se cumple. Y Q está apuntando justo al nodo que buscabas. Y ahora ya, pues haz con ese nodo lo que te hayan pedido. En este caso, va a salir un mensaje que diga, el valor de N2 asociado a N1 igual a 9 es, y da 7.2, Q flecha números. Era lo que nos pedían. Pero eso, claro, si el puntero de búsqueda es distinto de null. Porque si este puntero de búsqueda termina valiendo null, es porque en este bucle Q ha avanzado hasta el final, y al final, en la última instrucción, Q igual a Q flecha siguiente, este null se mete en el puntero Q. Ahí para el bucle, pero Q vale null, indicando que la búsqueda no ha tenido éxito, que el dato buscado no está en la lista. ¿Vale? Así que si Q termina valiendo null, sacarás un mensaje al usuario diciendo el dato no ha sido encontrado. Y en caso contrario es cuando informas al usuario del otro campo, STP. Así que esta operación de búsqueda en una lista lineal es bastante fácil. Sigamos. Dice, eliminación de un elemento de la lista. También se puede hacer. ¿Vale? Os lo voy a contar. Con este código. Eliminación. Bien, pues este algoritmo es un poquito más difícil que el anterior. Requiere dos punteros de ayuda. Dos. Y la idea va a ser la siguiente. El programa te va a pedir por teclado cuál es el dato de N1 que buscas. Imaginad que quiero borrar el 9, este mismo que hemos buscado hace un momento. ¿Vale? Bien, pues una vez que ya sé qué nodo busco, voy a empezar con un bucle de exploración, de búsqueda, while Q distinto de null y Q flecha num1 distinto del N1 que buscas. Este es el mismo bucle que hemos visto hace un momentito, pero ahora con una añadidura. Y es que, además del puntero buscador principal, que en este caso va a ser Q, ¿sí? Vamos a tener otro puntero P, también buscador, pero cuya misión es guardar memoria de cuál es el nodo anterior al que se encuentra Q. Me lo explico mejor en el dibujo. Imaginad, como digo, que quiero cargarme al elemento 9. ¿Vale? Pues con la ayuda del puntero Q lo voy a buscar, pasando desde el principio, del primero, segundo, hasta que lo encuentre. Pero me voy a apañar para tener también, acompañando a ese puntero Q, otro puntero acompañante cuya misión es siempre quedar apuntando al nodo anterior al último al que ha llegado Q. De manera que cuando Q llegue a apuntar a 9, el P quedará apuntando a su anterior, al 22. Así quedará la cosa. ¿Vale? 9 localizado y P apuntando al anterior. Bien, pues si tengo acceso al elemento anterior al 9, me va a resultar bastante fácil eliminar el 9. ¿Qué tengo que hacer para eliminar el 9? Pues tengo que lo que yo llamo puentearlo, lo primero. Voy a acceder al elemento apuntado por P y este puntero siguiente no voy a hacer que apunte al 9, sino que pase a apuntar al siguiente. Lo voy a puentear, al 9 lo puenteo, lo quito de la lista. Con lo cual esta conexión ya no está aquí. Y una vez que he desconectado al 9 de la lista, y esa es una instrucción muy fácil de hacer, diría, mete en el puntero P flecha siguiente, la dirección Q flecha siguiente, que es donde está apuntando al 30. Repito, P flecha siguiente igual a flecha siguiente. Puenteado. Y una vez puenteado diré free Q. Me cargo al Q. Y ya está, hecho. Y esto se puede aplicar con el programa que os ofrezco aquí
para eliminar cualquier elemento de la lista. Este en el medio, incluso el último se puede eliminar y incluso el primero. El código fuente es este. Vale, función eliminar, dos punteros de ayuda. Le pido al usuario que me diga el número que quiero eliminar. Con este scanf lo leo. Voy a ponerle aquí un toque de enter para que se vea más clarito. Este scanf leo el dato y lo guardo en mi variable auxiliar n1. Este es el que estoy buscando, el 9. Este getChar que hay aquí es para retirar del buffer del teclado el carácter /n, que siempre queda como rastro después de ejecutar un scanf de un dato numérico. Siempre queda un /n ahí en el buffer que puede ser molesto. Así que con el getChar lo retiro. Y si SCN, ¿qué es? Lo que devuelve scanf. Si lo que devuelve scanf es distinto de 1, es que no he tecleado un dato correcto. No he tecleado, por ejemplo, hola o fin y no hago nada. Entonces, return, no hago nada. Pero ahora, si sí he tecleado un dato correcto, hay que empezar a buscarlo. De momento, pongo los dos punteros buscadores apuntando al comienzo de la lista. Situación de partida para la búsqueda. Y con este buclecito que tenéis aquí, el buscador principal es Q, mientras Q distinto de null y Q fletum 1, que es el campo que estoy buscando, sea distinto del buscado, pues antes de hacer que el puntero Q salte a su siguiente, guardo en el puntero P memoria de lo que valía Q antes. Así que con este truquito, P siempre va a quedar apuntando al anterior, al de apuntado por Q. Es lo que buscamos. Muy bien. Y ahora ya veamos, una vez que este bucle termina, es porque el puntero Q está apuntando al dato buscado y el P a su anterior. O bien el puntero Q vale null. De nuevo lo mismo que vimos antes en el ejemplo de buscar. Si Q vale null, es que me he salido de la lista por la derecha y no he encontrado el valor que buscaba. Pero en caso contrario, sí, he localizado al dato a buscar. Bueno, pues aquí, algo siempre conveniente en los programas futuros que vayáis a hacer. Siempre que vayáis a eliminar alguna información, pedid confirmación al usuario de que quiere borrarla. No vaya a ser que el usuario le haya dado sin querer con el dedo a la tecla de borrar y se esté borrando un dato que no quería borrar. Así que vamos a pedir confirmación. Y el programa dice, eliminar el valor 9. ¿Seguro? ¿Sí o no? ¿Vale? Y ahora toma la respuesta del usuario. Lee una letra del teclado. getChar hace que el programa se pare y espera que el usuario teclee una letra, sea la sí o la no, y enter. ¿Vale? Bien, pues directamente la letra que devuelve getChar, el teclado, se la ofrezco como argumento de entrada a la función toUper para que la cambie a mayúsculas. No vaya a ser que el teclado esté en minúsculas. ¿Vale? Así que leo tecla, la convierto a mayúsculas y la guardo en mi variable auxiliar de respuesta RSP que está declarada aquí arriba. Bien, ya tengo en la variable RSP mi respuesta en mayúsculas. Bueno, pues si esa respuesta es igual que sí, vamos a proceder con la eliminación. Y aquí tenéis las instrucciones que os comenté hace un momento. Para puentear el elemento apuntado por Q, diremos P flecha siguiente igual a Q flecha siguiente. P flecha siguiente igual a Q flecha siguiente, que es el que apunta a 30. Así que puenteado el elemento 9 y una vez puenteado free Q. Free Q, ¿vale? Lo que pasa es que antes de hacer el free Q, hacemos una verificación de un caso muy particular que requiere una atención adicional especial. Y es el caso en que justamente el nodo que queremos borrar, que está siendo apuntado por el Q, sea justamente el primero de la lista, el que está siendo apuntado por lista. Imaginad que quiero borrarme este elemento, el primero, el 17. Y Q está apuntando al 17.
Bueno, pues si me voy a cargar el primer elemento de mi lista, no puedo permitir que el puntero global lista quede apuntando luego a la nada. Esto requiere un paso adicional y es que el puntero lista pase a apuntar a su siguiente, al 22, porque me voy a cargar al 17. Bueno, pues eso es lo que resuelve esto. Si el elemento Q que me voy a borrar es igual al del comienzo de la lista, haz que lista pase a apuntar a su siguiente. ¿Veis aquí? Lista igual a lista flecha siguiente. Ya está. En ese caso, resuelto también. Y finalmente free Q y con eso me cargo el elemento que quería eliminar. Podéis comprobar que este algoritmo funciona tanto para borrar el último elemento de la lista como para borrar el primero, ya lo hemos visto aquí, y cualquier elemento. ¿Ok? Bueno, pues así es como se elimina un elemento de una lista enlazada. Veamos qué más cosas podemos hacer con esta lista. Venga, otra cosa interesante. Vamos a ordenar los elementos de la lista que nos han llegado desordenados. Os enseño el ejemplo 5. Todo esto está en los apuntes de teoría. Bien, ordenar. Función de ordenación. De nuevo veo que requiere dos punteros de ayuda. Es un algoritmo un tanto complejo. P y Q. Y también una variable cambio que ahora os voy a explicar para qué se usa. Pero primero os voy a explicar el algoritmo sobre el dibujo. Un momento. Aquí está. Bien, imaginad que queréis ordenar estos datos. Tendréis que el 9 tiene que bajar aquí para ponerse el primero. Y quedaría 9, 17, 22 y 30, en orden ascendente. ¿Vale? Bueno, pues el algoritmo que se propone es una variante de un método que se llama método de la burbuja. Y consiste en lo siguiente. Vamos a dar sucesivas pasadas al array. Al array no, a la lista. Y vamos a comparar un elemento apuntado por un puntero auxiliar con su siguiente. ¿Vale? Si están bien colocados, los dejamos como están. Pero si están mal colocados, porque el primero sea más grande que el siguiente, vamos a intercambiar sus datos. No solamente el 17, sino también el 3,1 con el 5,6. Vamos a intercambiar todo el paquete de datos que tenga el nodo uno con otro, porque están mal colocados. Y luego vamos a dar un saltito para arriba y vamos a comparar el elemento segundo con su siguiente, con el tercero, con la misma lógica. Si están bien colocados, se dejan como están. Si están mal colocados, se intercambian. Pero ojo, solo se intercambian los datos, no los punteros. No cambiéis los punteros porque entonces hacéis un lío de conexiones terrible. Los punteros se quedan como están, pero lo que intercambiaremos serán los paquetes de datos, de campos de datos. Y así hasta que lleguemos al final, hasta que comparemos el penúltimo con el último. Si están bien, se dejan como están. Si están mal, se intercambian. Bueno, pues eso es la primera pasada. Luego haremos otra pasada más, con la misma lógica. Y otra, y otra. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo termina ese proceso? Pues cuando detectemos que hemos realizado toda una pasada y no nos ha hecho falta hacer ningún intercambio. Cuando lo consigamos eso, es que ya está todo bien ordenado. ¿Vale? Porque hemos dado una pasada completa y no hemos hecho ningún intercambio. Perfecto. Bien, pues ¿cómo se programa eso? Aquí está. La variable cambio es la que vamos a usar para delatarnos si en la pasada se ha realizado un cambio o no. ¿Vale? Y aquí nos vamos a meter en un bucle while que diga while cambio. Bueno, quizá lo entendés mejor si en lugar de while cambio sin más decimos while cambio igual que 1. ¿Verdad? Porque la variable cambio va a valer o 1 o 0. Es una especie de variable tipo booleana, de variable tipo lógico, 0 falso o 1 cierto. ¿Ves? Aquí solamente
toma los valores 0 o 1. Así que la condición que teníamos antes, while cambio, sin más, efectivamente va a funcionar igual que esta. While cambio, igual que 1. Os dejo lo del igual que 1 por si lo entendéis mejor así. Bueno, pues empezamos una nueva pasada desde el principio de la lista, poniendo nuestra variable cambio a falso, indicando de momento que no hemos visto ningún cambio. Uso un puntero auxiliar Q, que va a empezar desde el comienzo de mi lista. ¿Vale? Voy a pintar esto hasta aquí. Tengo un puntero auxiliar Q, como siempre, lo voy a pintar aquí arriba. E inicializamos el puntero para que apunte a donde está lista. Y además tengo una variable por aquí que se llama cambio de ayuda, una variable cambio, que al empezar la nueva pasada vale 0. Al empezar una nueva pasada. ¿Veis? Cambio igual a 0 y Q apunta a lista. Y ahora empezamos nuestro movimiento de ascenso de puntero Q para ir subiendo por la lista, avanzando hacia adelante. Mientras Q sea distinto de null, es decir, que me he salido de la lista, y además mientras Q flecha siguiente sea distinto de null. Correcto, eso tiene su lógica. Porque mi puntero Q, tiene que ir subiendo hasta llegar al 9. Porque vamos a comparar el 9 con el 30. No debo permitir que el puntero Q llegue al 30, porque el 30 no tiene ningún elemento siguiente con el que comparar. Bueno, pues cuando eso suceda, Q flecha siguiente vale null, y eso va a hacer que mi bucle termine, porque el bucle es mientras Q flecha siguiente sea distinto de null. Lo que muestro aquí de nuevo. Esto sirve, ya digo, para que el puntero Q llegue solo hasta el penúltimo dato de la lista. Bueno, pues una vez que tengo Q apuntando a un elemento de la lista, meto en P la dirección de su siguiente. Y ahora voy a comparar los datos num1, clave num1, del puntero del elemento apuntado por Q con el elemento apuntado por P. Y si el primer número, el apuntado por Q, es mayor que el subsiguiente, es que están mal colocados. Y toda esta parte que hay aquí, lo explicaré mejor, es la que se encarga de hacer el intercambio entre los dos elementos. Y además, de paso, cada vez que haga un intercambio, pongo la variable de cambio a 1, delatándome que se ha producido un cambio. ¿Vale? Lo voy a pintar un poquito mejor. Mi puntero de búsqueda principal Q empieza apuntando a la lista, al 17. Había una instrucción que decía P igual a Q flecha siguiente, a la dirección del 22. Así que P me apunta al siguiente apuntado por Q. Esa es la misión de este puntero. Este puntero P sirve para apuntar ahora al siguiente apuntado por Q. Y ahora pregunto, si el dato 17, que es Q flecha 1, fuera mayor que su siguiente, P flecha num 2, estarían mal colocados y hay que intercambiarlos. ¿Vale? Un momento. Todo bien. Bueno, pues en este caso no es mi caso. Están bien colocados, ¿verdad? Q flecha num 1 no es mayor, es menor que P flecha num 1. Así que no hago nada. ¿Y qué hacer? Incrementar P para que pase a apuntar a su siguiente. Y una vez que, Q, para que una vez que Q esté apuntando a su siguiente, al 22, haré que P apunte a su siguiente, al 9. Vamos a ver cómo se hace. Si Q flecha num 1 mayor que... No, pues esto no se cumple porque no están bien colocados. Aquí es donde hago que mi puntero principal
de búsqueda salte al siguiente. Ya lo voy a simular. Q igual a Q flecha siguiente. Q igual a Q flecha siguiente. Mira, Q pasa a apuntar aquí. Esto ya no está, ¿vale? Hacer ese esfuerzo de imaginación. Y vuelvo otra vez a mi bucle. Entro de nuevo a este bucle while. Y pregunto, mientras Q sea distinto de null, no, todavía no. Y Q flecha siguiente distinto de null, voy a mirarlo. Q flecha siguiente es distinto, evidentemente, está apuntando al 9. Así que sigo, puedo entrar de nuevo en mi bucle. Venga, pues como siempre, usa el puntero P para apuntar al siguiente de Q. Lo pinto. P igual a Q flecha siguiente, al 9. Está apuntando aquí, al 9. Esto ya no está. ¿Vale? Y ahora vuelvo a comparar los datos de Q flecha num 1, 22, con P flecha num 1, 9. Ah, pero ahora sí están mal colocados, porque el primer dato es mayor que el segundo. Mirad este if. Si Q flecha num 1 mayor que P flecha num 1, 22 es mayor que 9, sí. Mala cosa, hay que hacer intercambio. Pues de momento pongo mi variable de tipo booleano a 1 para como intercambio de una tacada, de una pasada, de una sola vez, todos los campos que pueda tener mis dos elementos. Pues haciendo uso del operador asterisco, que os lo comenté antes, al hablar de inserción. Asterisco Q es todo el elemento estructura apuntado por Q. Y asterisco P es todo el elemento estructura apuntado por P. Con ayuda de una variable intermedia auxiliar, que la veo por aquí, que es de tipo struct, con la ayuda de esa variable intermedia, consigo intercambiar los dos bloques. El 22 con sus acompañantes y el 9 con sus acompañantes. Pero ojo, ese intercambio también está afectando a los punteros, que también se ven intercambiados. Y eso no lo debo de permitir, porque este puntero puesto aquí y este acá rompe toda la cadena. ¿Qué me queda hacer? Pues una vez intercambiados todos los campos, vuelvo a intercambiar los dos punteros, solo los punteros, para que sigan como estaban antes. Así que estas flechitas seguirán estando, pero ahora los campos de datos habrán sido intercambiados. Y de ese nuevo intercambio de los punteros se encargan estas tres instrucciones. Con la ayuda de un puntero auxiliar, 1, 2 y 3. Vuelvo a intercambiar los punteros para dejarlos como estaban. ¿Correcto? Muy bien, pues ya está hecho el intercambio y sigo mi camino ascendente de mi puntero Q. Otra vez, Q igual a Q siguiente. Lo pinto. Daros cuenta que ahora esto no es un 22, es un 9. Y esto no es un 9, es un 22. Se han intercambiado. Ojo también con los campos de tipo float. ¿Vale? El 9 ha bajado, el 22 ha subido. ¿Correcto? Y ahora, siguiente instrucción. Q igual a Q flecha siguiente. ¿Qué pasará? Pues que el Q apunta al 22. ¿Vale? Y P, a continuación, apuntará al 30. Voy a ver si lo pinto y no queda demasiado enmarañado. Q termina apuntando al 22 y P al 30. ¿Vale? Esto ya no está aquí. Y esto tampoco. Lamentablemente no dispongo de una pizarra donde pueda borrar con comodidad, así que tendré que hacerlo de esta manera porque el Tipex no va muy bien. Venga, ya tengo Q apuntando al 20. Me pregunto, ¿es Q flecha num 1 22 mayor que P flecha num 1 30? No, no es mayor. Están bien colocados, pues los dejo en paz. ¿Vale? No cambio nada. Y ahora habrá una última instrucción que dirá Q igual a Q flecha siguiente. Venga, Q termina apuntando al 30. Esto ya no está aquí.
Pero ahora con Q apuntando al 30, mi bucle while va a terminar. Porque ahora Q flecha siguiente es igual que null. Y fijaros el bucle lo que decía. Mientras Q flecha siguiente sea distinto de null. ¿Vale? Pues eso me ha permitido que no me salga de mi lista por la derecha. Y con eso he concluido la primera de las pasadas. He conseguido descender el 9 un pasito hacia abajo. Pero me falta llevarlo todavía más abajo. Así que necesito otra pasada más sobre mi lista enlazada, desde el comienzo. ¿Vale? Y voy a comparar el 17 con el 9, que hará que mi 9 baje, porque está mal colocado. Luego el 17 con el 22, que no se moverán porque están bien ordenados, y el 22 con el 30. Y ya con eso está todo terminado. ¿Vale? Bueno, pues, ¿cómo se resuelve esto en lenguaje C? Pues al terminar mi bucle while de la primera pasada, me engancha esta llave que es la del while primario. Mientras haya habido un cambio en la pasada anterior, vuelve a otra nueva pasada. ¿Lo ves? ¿Qué fácil? Bueno, pues como efectivamente había sucedido un cambio y la variable cambio vale igual que 1, en esta condición while me vuelve otra vez a meter en una nueva pasada. Pongo mi variable del semáforo esta, booleana, a 0. Comienzo mi puntero buscador desde el comienzo de la lista y otra vez con el bucle de ascensión paso a paso de mi puntero Q. Intercambiando cuando están mal posicionados. P siempre apuntará al siguiente. Bueno, pues esto se va a acabar al cabo de realizar 2 pasadas. En la tercera pasada de mi ejercicio, en la segunda pasada este 9 habrá caído aquí. 17 habrá subido aquí arriba. Eso es lo que pasará en la segunda pasada. ¿Vale? El 9 cae, 17 sube. Bueno, pues en la tercera pasada, todos los datos estarán bien ordenados. 9, 17, 22, 30. No se realizará ningún cambio. Y entonces el procedimiento acaba. Porque cuando la variable cambio valga 0, el bucle while termina y los datos han sido ordenados. Este es el algoritmo propuesto aquí para la ordenación de estos datos. Es más fácil de programar. ¿Vale? Muy bien. Venga, pues ya nos falta poco. Vamos a ver una última posibilidad de manipulación de las listas lineales, que es cómo podemos insertar nuevos datos de forma ordenada. Ya desde un principio, los nuevos datos que me lleguen por el teclado los voy a ir insertando de forma ordenada. Vamos a echarle un vistazo a este programa, a ver cómo funciona. Se llama a esta función insertar ordenado. Insertar ord. Bien, pues de nuevo necesita esta función pues la pareja de números que queréis insertar. N1 es el número entero y N2 es el float. Veo que también requiere la ayuda de 2 punteros auxiliares, porque este procedimiento de inserción es más complicado que otros. ¿Vale? Bien. Valiendo. Veo que usamos el puntero Q, como habitualmente hemos venido haciendo, para apuntar al nuevo elemento que vayamos a crear en la memoria. Y este puntero P va a ser una especie de buscador también. Empieza desde el comienzo de mi lista y su misión va a ser encontrar el primer dato que sea más grande que el que queremos insertar. Os lo voy a pintar, vamos a ver, para que entendáis cuál es el algoritmo. Fuera este dibujo. Voy a poneros este. Y voy a suponer que esta lista ya está ordenada. 17, 22, 29. ¿Vale? Suponer que ya hemos estado usando esta función de insertar ordenado, me ha funcionado bien, y tengo esta lista
Ya ordenadita, ¿lo veis? 17, 22, 29 y 30. Y ahora me viene un 25. Imaginad que el siguiente dato que me llega por la entrada es el número 25. Tengo que insertarlo entre el 22 y el 29. Eso está claro, aquí en medio. ¿Vale? Pues ¿de qué manera podríamos apañarnos para hacer esto? Pues es fácil. Con la ayuda de mi puntero P buscador, voy a empezar desde el principio a buscar dónde está el elemento, el primer elemento que sea más grande que el 25 que yo quiero insertar. Quiero insertar un 25, ¿verdad? No lo voy a pintar aquí. Bueno, vale. Bueno, pues el primer elemento más grande que el 25 es el 29. Bueno, pues una vez que tenga localizado con mi puntero P el 29, me toca insertar el nuevo dato 25 antes del 29. Antes de él. ¿Y recordáis que hace un rato al principio de esta clase os dije la manera de poder insertar un nuevo elemento antes de uno dado? Que se podía hacer, ¿verdad? Pues vamos a aplicar ese algoritmo. Vamos a aplicar este algoritmo. Repito, en resumen. Primero con mi puntero P busco al número más grande que el que quiero insertar. Y una vez que lo he localizado, le aplico la inserción antes de. Os recuerdo en qué consistía la inserción de un elemento antes de uno dado. Voy a terminar con mi puntero P apuntando aquí. ¿Verdad? Bueno, pues para insertar un elemento antes del 29, insertar el 25 antes del 29, voy a llamar con mi punterito Q habitual, voy a llamar a malloc. Pero el nuevo elemento de malloc lo voy a insertar después del 29, no antes. Antes es que no podría, porque no tengo acceso. Del 29 al 22 no tengo acceso, pero sí a su siguiente. Así que voy a insertar el nuevo elemento después del 29, apuntado por Q. ¿Sí? Y después de hacer eso, recordad como lo hicimos antes, voy a copiar en bloque todo este nodo del 29. Lo voy a copiar aquí, en el nuevo nodo. El 29 me va a venir aquí. Voy a conectar este elemento 29 con este nuevo que hay aquí. Hago las conexiones. Y el 25, que es el nuevo dato que quiero insertar, lo voy a meter donde estaba el 29. Y de esa manera tendré conectado 22, 25, el 29 que está copiado aquí abajo y el 30. Conseguido. He insertado el 25 en el sitio correcto, ordenado de la lista. Y era de lo que se trataba. Voy a hacer un seguimiento con el código fuente. Vale. Pues para eso está el puntero P, ¿vale? Va a buscar el primer dato más grande, el número N1 que yo quiero insertar. El N1 es el 25, este que os he dicho. Bien. Lo primero que hay que resolver, caso excepcional, si la lista está vacía. El procedimiento se aparta de todo el resto y requiere un trato particular. Si la lista está vacía, lista es igual que null. Para insertar el primer elemento que me llega, simplemente tengo que hacer estas instrucciones. Lista igual a Q, relleno los dos datos num1 y num2 con los argumentos que me llegan por la entrada, ¿vale? Y hago que el puntero siguiente de este nuevo elemento valga null, porque es el único elemento que va a haber en mi lista y no tiene ninguno después. Así que esto es un caso excepcional, ¿vale? Y el return determina la función. Bien, pero no es mi caso actual. Actualmente tengo esta lista con 4 elementos, me llega el número 25 y quiero insertarlo en su sitio correcto. Vale. Bueno, pues este es el bucle de búsqueda, que hace que mi puntero P vaya saltando de un elemento a su siguiente, mientras el dato numérico apuntado por P sea menor que el que quiero insertar. Por tanto, este bucle se va a terminar cuando encuentre el primer dato mayor o igual que N1, mayor o igual que 25. Y voy a ir añadiendo,
subiendo P un elemento a su siguiente. Por supuesto, también está esta condición para evitar que P se salga por la derecha de la lista. Bueno, pues cuando este bucle acaba, este puntero de búsqueda P ha ido saltando desde el 17 al 22, P igual a P siguiente, al 29, y aquí encontró el primer dato más grande que el número N1 es el 25 que yo quiero insertar. Ahí se queda parado. P apunta al 29. Correcto. ¿Y ahora qué hay que hacer? Bien, pues aquí caben dos alternativas. Pudiera pasar que el número N1 que tú quieres insertar sea aún más grande que el último de la lista. Si resultara que este bucle acaba porque me he salido de mi bucle, de mi lista, me he salido de mi lista, y aún el último elemento de la lista es todavía más pequeño que el nuevo dato que quiero insertar, eso es porque el nuevo dato que quiero insertar es el más grande de todos. Tendría que insertarlo al final de la lista. Me explico. En mi lista. Suponed que el nuevo dato que me llega fuera un número 40, que es más grande que 30. Pues en esta búsqueda del puntero P, P va a llegar como máximo hasta el 30, hasta el último de la lista actual. Bueno, pues si en esa situación, P quedando aquí en 30, resulta que P flecha en un 1, 30, sigue siendo más pequeño que el 40 que yo quiero insertar, eso es un caso particular. Entonces, lo que voy a hacer es insertar el 40 aquí al final de la lista, un último elemento aquí al final, y este puntero null voy a hacer que apunte al nuevo elemento. Bueno, pues ese trato está resuelto aquí. Esto es lo que habría que hacer para insertar el nuevo elemento al final de la lista. Q flecha siguiente igual a null dice que el nuevo elemento va a ser el último de mi lista. Bueno, es un caso raro. Para el resto de casos, caso habitual, es el que os he explicado yo antes del 25, pues hay que insertar el nuevo dato N1 25 antes del elemento apuntado por P. Y para eso está esa estrategia de copiar un elemento entero en otro, ¿vale? Y jugar con sus punteros. Esto de los asteriscos es la jugada que os expliqué para cambiar, copiar todo un dato, un elemento en el otro. Esa instrucción que dice asterisco Q igual a asterisco P, entre coma, asterisco Q es todo este dato y le voy a copiar todo este. Así que el 29 vendría aquí, acompañado de su 7.2 y acompañado de su puntero. En este caso el puntero no hay que moverlo, no hay que cambiarlo. ¿Vale? Y con esta instrucción última, le diría P flecha siguiente igual a Q, consigo esta conexión. Esto ya no está aquí. ¿Vale? 29 lo he cambiado de sitio, no hay problema. Y ya lo último que me falta es que en el elemento apuntado por P, aquí, este número 25, que es el nuevo que yo quiero insertar, lo meta donde estaba el 29, con su correspondiente dato también num2. A ver, ¿dónde se hace esto en mi código fuente? Aquí está. P flecha num1 igual a 25 y P flecha num2 igual al nuevo dato n2 que quiero insertar. Y de esa manera se consigue la inserción de nuestro nuevo dato antes del 29, implicando un cambio de sitio en la memoria del nodo 29. Pero eso no nos molesta grandemente. Muy bien. Por tanto, veis que también las listas lineales se pueden usar para insertar los datos ya de forma ordenada, lo cual siempre habitualmente viene bien. Que te lleguen los datos desordenados y tú ya desde un principio lo guardas ordenado, eso suele ser muy positivo. Bueno, pues aquí termina el vídeo de hoy. Espero que
os haya sido de utilidad y os invito a que veáis los siguientes que quedan de la asignatura. Un saludo a todos.